Si meditaras en la vida de Jesús, verías el gusto que le tomas a las cosas de la religión. San Alberto Hurtado. El Señor liberó a su pueblo y lo llenó de alegría. Al pueblo elegido lo colmó de júbilo. Aleluya. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía. Oramos en misa gregoriana por el eterno descanso de Juan Daniel Sánchez Ibarra, José Evangelista Briceño, Félix Enrique Briceño, Eleazar González Escobar, María Dolores Bernal García. Oramos también por el eterno descanso de Miguel Ángel Castro a un año de su partida. Oramos por la salud de María de Jesús Cervantes. Oramos por la tranquilidad emocional y espiritual de los inmigrantes. Oramos por la resignación de la familia Eleazar González. Oramos por Venezuela, México y Estados Unidos. Oramos por la salud y recuperación de Alejandro Salazar Gutiérrez. Oramos por las familias Salazar Gutiérrez para que Dios les dé el don de la fortaleza. Oramos por la vida y salud de Ted y Paulina Ar. Oramos por la paz del mundo, en acción de gracias a Dios por la vida, por las personas que piden oración por Venezuela. Oramos también por el eterno descanso de Jesús Rondón al cumplir 4 meses, por el eterno descanso de José Otón García al cumplir 55 años de haber partido a la casa del Padre. Oramos por el eterno descanso de María Sergia Rondón al cumplir 30 años de haber partido a la casa del Padre. Pedimos por la intercesión de los santos en acción de gracia y oramos por la conversión de Jonathan y Jesús Alejandro Robles. Oramos por el matrimonio de Arnoldo Vázquez y Estivalis Enciso. Oramos por el matrimonio de Yuridia Lorenzo y Gerardo Trani. Oramos por la conversión de Giovanni Isabel Iñiguez, José Guadalupe Bernal y Aristeo Vázquez. Oramos en acción de gracias a Dios en este día por el cumpleaños de Jorge Moncada y Lismar Rivero. Oramos también por cada uno de nosotros presentes en esta Eucaristía, dándole gracias a Dios por ese don maravilloso de la vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, estén con ustedes. Queridos hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, vamos a reconocer que somos pecadores diciendo todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Cantamos alabando a Dios el gloria. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres, paz de buena voluntad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres, paz de buena voluntad. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias por tu inmensa gloria, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres, paz de buena voluntad. Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado, ten piedad de nosotros, tú que quitas el pecado, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres, paz de buena voluntad. Porque tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres, paz de buena voluntad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres, paz de buena voluntad. Oremos. Dios nuestro, que en tu bondad sin límites aumentas cada día el número de los que creen en ti. Mira con amor a tus elegidos, que han nacido a una nueva vida por medio del bautismo, y concédeles alcanzar la resurrección gloriosa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días los sumos sacerdotes, los ancianos y los escribas se quedaron sorprendidos al ver el aplomo con que Pedro y Juan hablaban, pues sabían que eran hombres del pueblo sin ninguna instrucción. Ya los habían reconocido como pertenecientes al grupo que andaba con Jesús, pero no se atrevían a refutarlos, porque ahí estaba de pie entre ellos el hombre paralítico que había sido curado. Por consiguiente, les mandaron que salieran del Sanedrín, y ellos comenzaron a deliberar entre sí: ¿qué vamos a hacer con estos hombres? Han hecho un milagro evidente que todo Jerusalén conoce
y que no podemos negar. Pero a fin de que todo esto no se divulgue más entre el pueblo, hay que prohibirles con amenazas y hablar en nombre de Jesús. Entonces mandaron llamar a Pedro y a Juan y les ordenaron que por ningún motivo hablaran ni enseñaran en nombre de Jesús. Ellos replicaron: digan ustedes mismos si es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes antes que a Dios. Nosotros no podemos dejar de contar lo que hemos visto y oído. Los miembros del Sanedrín repitieron las amenazas y los soltaron, porque no encontraron la manera de castigarlos, ya que el pueblo entero glorificaba a Dios por lo sucedido. Palabra de Dios. La diestra del Señor ha hecho maravillas. Aleluya. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. El Señor es mi fuerza y mi alegría. En el Señor está mi salvación. Escuchemos el canto de victoria que sale de la casa de los justos. La diestra del Señor es poderosa. La diestra del Señor es nuestro orgullo. No moriré, continuaré viviendo para contar lo que el Señor ha hecho. Me castigó el Señor, pero no me abandonó a la muerte. Ábranme las puertas del templo, que quiero entrar a dar gracias a Dios. Esta es la puerta del Señor, y por ella entrarán los que le viven fieles. Te doy gracias, Señor, pues me escuchaste y fuiste para mí la salvación. La diestra del Señor ha hecho maravillas. Aleluya. Ofrezcan los cristianos ofrendas de alabanza a gloria de la víctima propicia de la Pascua. Cordero sin pecado, que a las ovejas salva, a Dios y a los culpables unió con nueva alianza. Lucharon vida y muerte en singular batalla, y muerto el que es la vida, triunfante se levanta. ¿Qué has visto de camino, María, en la mañana? A mi Señor glorioso, la tumba abandonada, los ángeles testigos, sudarios y mortaja. Resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Vengan a Galilea, allí el Señor aguarda, allí verán los suyos la gloria de la Pascua. Primicia de los muertos, sabemos por tu gracia que estás resucitado, la muerte en ti no manda. Rey vencedor, apiádate de la miseria humana y da a tus fieles parte en tu victoria santa. El Señor esté con ustedes.
Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Habiendo resucitado al amanecer del primer día de la semana, Jesús se apareció primero a María Magdalena, de la que había arrojado 7 demonios. Ella fue a llevar la noticia a los discípulos, los cuales estaban llorando, agobiados por la tristeza. Pero cuando la oyeron decir que estaba vivo y que lo había visto, no le creyeron. Después de esto se apareció en otra forma a 2 discípulos que iban de camino hacia una aldea. También ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero tampoco a ellos les creyeron. Por último se apareció Jesús a los 11, cuando estaban a la mesa, y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no les habían creído a los que lo habían visto resucitado. Jesús les dijo entonces: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Palabra del Señor. Pidamos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestras vidas, sobre nuestros corazones. Decimos todos: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos saborear las cosas rectas según ese mismo Espíritu y gozar para siempre de tus consolaciones. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía. Hoy meditamos la palabra de Dios, hoy meditamos el Evangelio de San Marcos. Ya hemos meditado el Evangelio de San Lucas, ya hemos meditado el Evangelio de San Juan. Hoy la palabra de Dios nos presenta el Evangelio de San Marcos. Es casi semejante a lo que hemos visto durante estos días. Cada uno cuenta lo que ha pasado en la resurrección. Y nosotros parecemos ver que en algunas cosas son similares, como es el Evangelio de San Mateo, de San Marcos y de San Lucas, son muy similares, pero cada uno cuenta su historia o cada uno cuenta lo que ha vivido desde su perspectiva. Unos nombran con exactitud el pueblo, otros dicen cuántos kilómetros caminaron, cada uno le va dando relevancia a lo que va escuchando y a lo que ha vivido. Pero lo que sí es real es que el Señor ha resucitado. Cuando nosotros escuchamos el Evangelio de San Juan y el Evangelio de San Lucas, escuchamos que estaban reunidos. Pero San Marcos nos dice a nosotros, estaban reunidos y estaban ¿qué? Llorando. ¿Quién no llora por un difunto? ¿Quién no llora? Todos. Más si hemos ¿qué? Compartido. No, nadie llora por pecar. Más si hemos compartido. Si usted ha compartido con una persona y se muere, ¿qué hace usted? ¿O no llora? Entonces, ¿por qué no responde? O sea, porque si usted no responde es porque no llora. Se le murió la mujer, ¿llora por la mujer o no llora? Se le murió el marido, ¿lloran por el marido o no lloran? Los maridos parece que no les duelen las mujeres. ¿Sí? Los maridos dicen, eso la cambiamos por otra, eso no hay problema. Pero también hay las mujeres que dicen, ¿qué? También lo cambiamos, eso no hay problema. ¿Sí? ¿Se murió? Ponemos otro ahí, eso no hay problema, ¿verdad? Sí, porque hoy la gente piensa de esa manera. Oye, dice la palabra de Dios, el Evangelio de San Marcos,
que habiendo resucitado al amanecer del primer día de la semana, ¿cuál es? El domingo, dice la palabra de Dios, al amanecer. Otros dicen, era todavía de madrugada, cuando aquellas mujeres fueron al sepulcro a ver el sepulcro de Jesús donde lo habían puesto. Pero resulta de que cuando ellas llegaron, ya el sepulcro estaba vacío. Otro evangelista nos va a decir, se encontraron a 2 ángeles. Este nos va a decir, Jesús se le apareció al amanecer primero a María Magdalena. Oye, y dice la palabra de Dios, por eso el evangelista Marcos resalta a María Magdalena, pero lo hace de una manera peculiar. ¿Por qué? Porque dice, se le apareció primero a María Magdalena, de la que había arrojado el Señor 7 demonios. Que no lo dicen los otros evangelistas. Los otros evangelistas dicen, oye, se le apareció a María Magdalena. Y ya, se queda hasta allí. Marcos nos dice, oye, es a la que el Señor la arrojó de ella 7 demonios. Mire, y puede ser que usted esté poseído por el demonio. Puede ser. Porque la gente está acostumbrada y cree que los únicos que están poseídos son los que caminan ¿por dónde? Que caminan por las paredes. ¿Y los que caminan por dónde? Trepan por el techo. ¿Sí? Nadie puede caminar por una pared a menos de que esté ¿qué? Endemoniado, poseído. ¿Sí? Pero la palabra de Dios nos muestra a nosotros, oye, no necesariamente usted tiene que andar caminando por las paredes. ¿Y por dónde? Por el techo para estar ¿qué? Poseído. Oye, cuando usted no es capaz de salir de un pecado, ¿verdad que sí? O usted que le gusta darle duro a la caña y tiene 20 años tomando caña. Y que usted dice, oye, yo no puedo dejar de tomar. Oye, aquella mujer, María Magdalena, dice la palabra de Dios, oye, el Señor le sacó, ¿cuántos? 7 demonios. Oye, estaba poseída. Oye, el pecado la tenía ¿qué? Dominada, poseída. Oye, y a veces duramos nosotros años y años y años. ¿Para qué? Para confesarnos, para confesar. Nosotros tenemos que buscar la manera, dice la Santa Madre Iglesia, por lo menos una vez. Y si va a comulgar, vamos a ver, eso, por Pascua. Oye, había que comulgar, ¿qué día había que comulgar? El sábado. Nosotros en Semana Santa teníamos que buscar la manera de confesarnos para el día sábado santo, buscar la manera de comulgar, porque es la fiesta más importante. Oye, y es donde el Señor, es la fiesta donde el Señor nos libera a nosotros de nuestros. Oye, nos deja el sacramento de la confesión para liberarnos. Entonces, ¿qué nos dice la palabra de Dios? María Magdalena, de la que había salido 7 demonios, al Señor se le apareció primero. Oye, el Señor siempre está ¿con quién? Con los pecadores. El Señor siempre está con los pecadores. En este caso se le apareció a María Magdalena, que ya se había convertido, había dejado la vida de pecado. Dice, ella fue a llevar la noticia a los discípulos, los cuales estaban ¿qué? Llorando. ¿Por qué estaban llorando? Porque el Señor acababa de ¿qué? De morir. Oye, a ellos ni tiempo les dio de velarlo, porque fue matándolo en la cruz y bajándolo. Primero porque todos los discípulos, ¿dónde estaban? Estaban dispersos. A lo mejor desde lejos estarían viendo al Señor para que no los agarraran, pero había uno solo, que era Juan, el discípulo que más amaba, dice la palabra de Dios. Fue el que vivió ahí en presencial. Los otros a lo mejor desde lejos estarían mirando, desde lejos. Acuérdense que Pedro siempre estaba ¿por dónde? Por los alrededores. Y así estarían los otros también, desde lejos mirando lo que había pasado. No le dio tiempo ni siquiera de velar al Señor, porque venía la fiesta ¿de qué?
Venía la fiesta de la Pascua. Oye, fue bajarlo de la cruz y fue de una vez embalsamarlo para llevarlo ¿a dónde? Al sepulcro. No le dio tiempo de velarlo. Lo llevaron al sepulcro. Pero vivieron la Pascua los judíos y el Señor resucitó. Entonces los discípulos estaban llorando ¿a quién? Al Señor. ¿Es malo llorar por un difunto? No. Cuando a usted se le muera a alguien, ¿qué debe hacer usted? Oye, voy a llorarlo. A lo mejor fue una mala persona. A lo mejor no era la persona que yo más quería, pero fue su amigo, fue su hermano, fue su padre, fue su madre, fue etcétera, un primo, un sobrino, un tío, una tía. A lo mejor no se la llevó bien con usted, pero ¿cuál es el deber ser? Oye, compartimos, somos familia. Es más, Jesús nos dice que llorar por un amigo no está ¿qué? No está mal. ¿No lloró el Señor por Lázaro? Sabiendo que lo iba a resucitar y lo lloró aún así. Y hay gente que no lo llora, hay gente que se le muere la familia, los amigos y todo esto y no llora nada, ¿verdad? No lo llora, pero ni siquiera a solas. Y dice, no, es que él fue muy malo, él fue esto, él fue lo otro. Y no lo quiere. Oye, llorar por un difunto es creer en la resurrección. Primero porque somos humanos y segundo porque creemos que algún día lo vamos a ¿qué? A ver, van a resucitar. Dirá la palabra de Dios, oye, voy a llorarlo el tiempo que sea necesario. A ver, ¿por cuánto tiempo es que nosotros hacemos duelo por un difunto? Por un año. Por un año, no, ahora los de 9 días, imagínense. Ya los 9 días, chao contigo, no sabemos nada, no. Es por un año. Nuestras costumbres, ¿es por cuánto? Es por un año. Ya después de un año, sí, ya déjenlo descansar. Es más, uno de los evangelios, no me acuerdo si es el de Juan o el de Lucas, el Señor va a decir, oye, no me retengas aquí. Usted debe llorar, según la costumbre, un año a su fiel difunto. Un año. Ya, porque nosotros le hacemos el velorio, ¿sí? Toda la noche. Al otro día, después de las 24 horas, ¿qué hacemos? Lo llevamos al cementerio y lo enterramos. Y luego dedicamos 9 días ¿a qué? A rezar como debe ser, como es nuestra costumbre. Algunos hacen 3 días de rezo. Otros dicen no hay tiempo para nada, un día y sea mucho. Pero nuestra costumbre dice que son ¿cuántos días? Un novenario, 9 días que yo tengo. Aparte el tiempo, hermano. Y si usted dice es que no me puedo quedar, pues entonces hágalo donde usted esté, pero haga el novenario que debe hacer. Es la costumbre. No es que usted no tiene tiempo, que no puede, que yo estoy muy ocupado. Oye, porque algún día usted se va a morir. Y cuidado si no lo entierra. Cuidado. Otros tienen la costumbre de que al muerto lo queman y lo rieguen como si fuera arena. Es un fiel difunto. No que lo vamos a ir a lanzar allí, que lo vamos a lanzar. Porque es que él quería. No, ya el muerto está. Él no decide. Ustedes que son los vivos y que son los cristianos y que deben actuar como verdaderos ¿qué? Como verdaderos cristianos saben que un cuerpo, a pesar de que esté en ceniza, ¿qué se debe hacer? Se debe enterrar. Debe tener una tumba, debe tener un sepulcro. Debe tener. Esa es la costumbre cristiana. Pero hay gente, hay supuestos cristianos, supuestos católicos que dicen ser católicos pero viven como paganos. Entonces dicen láncenme aquí, láncenme allá y la gente que es tontica pues hace lo que dice el muerto después que está muerto. Oye, si yo soy cristiano, yo sé porque incluso el Señor tuvo un sepulcro. En la vida cristiana un difunto debe tener ¿qué? Un sepulcro. Un sepulcro. Debe tenerlo, donde nosotros vamos a ir ¿a qué? A rezar. Pero entonces hacemos el novenario y luego ¿qué? Después que vienen los 6 meses. Vamos a hacer los 6 meses. ¿Cuánto duran los 6 meses? Son 9 días que nosotros le vamos a rezar. Y luego pasado esos 9 días de los 6 meses, ¿qué hacemos? Hacemos eso, por eso se llama, ¿cómo se llama? ¿Por qué se llama cabo de año? Porque hasta ahí es donde nosotros le vamos
a dar luto a esa alma. Hasta ahí. Después de ahí, que descanse, no significa de que no voy a rezar. No significa. ¿Usted puede mandar a hacer una misa por un difunto? Claro que sí. Pero lo que no debe hacer usted es sentirse triste y nostálgico y ponerse a llorar todo el día. Porque dice la palabra de Dios que cuando usted hace eso, usted no deja que el alma descanse en paz. Usted lo retiene en esta vida. Lo retiene y lo retiene y lo retiene. Porque no lo deja descansar, ¿qué? Oye, a los difuntos hay que dejarlos descansar. Es más, uno de los evangelios le va a decir a María que el Señor la encontró llorando. Oye, no le dijo deje de llorar, le dijo no me retengas, porque ella no paraba de llorar. No me retenga. Oye, porque hay gente que se dedica a eso. Pasó el cabo de año y cada vez que llega la fecha o el día en que murió, ¿qué es lo que hacen? Lloran todo el día, no le dan ganas de comer, no le dan ganas de beber, no le dan ganas de nada. Dicen que ese día es como si le arrancaran el alma. Oye, usted lo que está haciendo es reteniendo ¿a quién? Al fiel difunto. Al fiel difunto. Por eso, incluso el sacramento del matrimonio, ¿qué dice? Hágale el cabo de año al esposo que se le murió. Hágale el cabo de año hasta ahí a la esposa que se le murió. Y deje que ese esposo o que esa esposa descanse. Déjelo que descanse en paz. Ya él tiene que ir a arreglar cuentas ¿con quién? Oh Dios. El Señor dice, no me retengan aquí porque tengo que subir al Padre. El Señor se lo dice. Entonces cuando usted se pone a chillar ahí ya después de 3, 4, 5 y 6 años que usted sigue llorando, oye, esa alma no ha podido subir ¿a dónde? Al cielo. Y a lo mejor usted dirá, uy Padre, pero usted sí es duro de corazón. Pero es que si no, se lo digo así como quiere que se lo diga. Porque si no, no lo van a entender. Porque si no, usted va a seguir llorando. Va a seguir llorando. Y lo que no queremos es que esa alma, usted no ha escuchado que hay almas que quedan ¿cómo? Eso, ¿sabe por qué es? Porque no lo dejan ir. El alma que se quiere ir y usted que lo tiene agarrado. En vez de él agarrarlo a usted por los pies, es usted el que lo tiene agarrado a él. Oye, ¿puedo orar? Sí. Lo que no tengo que hacer es ¿qué? Ponerme triste y llorar. Oye, ¿usted no cree en la resurrección? Y entonces, ¿por qué llora después de tantos años? Guárdele el luto, dice la palabra de Dios. Llórelo el tiempo que sea necesario. Y según nuestra costumbre es 1 año. Por eso le llamamos cabo de año. Al año le terminamos de rezar y lo terminamos de llorar y ya es suficiente. Ya después sí puedo mandar a hacer una misa, pero no me debe afectar tanto a nivel espiritual. No me debe afectar tanto. Ya yo debo continuar con mi vida y ahora pensar en que yo también me voy a morir un día y que voy a subir ¿a dónde? Al cielo, Dios mediante. Voy a subir al cielo. Oye, aquellas mujeres iban al sepulcro y se ponían a llorar. Y los discípulos, por supuesto, estaban ¿qué? Llorando. Pero dice la palabra de Dios, ella fue a llevarle la noticia a los discípulos, los cuales estaban llorando. María Magdalena, después de haber tenido 7 demonios, de los cuales el Señor los arrojó, ella se convirtió en el apóstol de los apóstoles. Porque ella es la primera que le va a ir a llevar el mensaje ¿a quién? A los discípulos, dice la palabra de Dios, a los discípulos, de que el Señor ¿qué? Ha resucitado. Y dice la palabra de Dios, fue a llevarle porque ellos estaban llorando con mucha razón, porque el Señor había muerto. Ellos todavía no lo habían visto resucitado, solamente María Magdalena. Y dirá el otro evangelio, la otra María que le acompañaban a ella al sepulcro. Y dice, agobiados por la tristeza. Oye, ¿quién no se siente triste cuando pierde un ser? ¿Quién no se siente triste? ¿Quién no se siente triste? Y si a lo mejor usted no se ha sentido triste, ¿es por qué? Porque todavía no lo ha perdido. Pero ya llegará el día. Ya llegará el día. Y ese día hay que estar ¿qué? Hay que estar preparado porque va a llegar. Va a llegar. O puede ser que uno hasta se muera primero.
Pero lo que sí tenemos es que estar preparados. Entonces, ellos estaban llorando y estaban agobiados por la tristeza. Oye, ¿hemos perdido a quién? Al maestro, lo hemos perdido. Pasamos 3 años con él, dormimos con él, comimos con él, hicimos muchas cosas con él, ahora lo han asesinado y lo hemos perdido. Con mucha razón ellos estaban llorando y estaban agobiados por la tristeza, dice la palabra de Dios. Y entonces, pero cuando la oyeron decir que estaba vivo y que lo había visto, no le creyeron. ¿Qué dice la palabra de Dios? La pregunta para ustedes, ¿usted es un creyente o no? Porque, mire, hay gente que se le va a anunciar la palabra de Dios y aún así no lo van a ¿qué? No van a creer. La pregunta es la que usted se tiene que hacer. Oye, yo soy un creyente, creo en la resurrección y entonces por eso me debo poner triste. Sí, porque hay una razón. He perdido a alguien. Pero luego, dice la palabra de Dios, tengo que creer en la palabra de Dios, que me invita a mí a creer en la resurrección. Oye, ha muerto sí para esta vida, pero yo creo que un día nos vamos a encontrar, ¿dónde? En el cielo nos vamos a ver por la resurrección, porque ya la palabra de Dios nos dice, mire, oyeron decir que está vivo y que lo habían visto, pero aún así no le creyeron. Oye, y a pesar de que nosotros morimos para esta vida, seguimos vivos ¿para quién? Para Dios. Pasamos de un mundo, dejamos un mundo para irnos ¿con quién? Con Dios. Para irnos con Dios. Los que hicieron el bien para la vida eterna y los que hicieron el mal, ya nosotros sabemos. Y dice la palabra de Dios, después de esto se apareció en otra forma a 2 discípulos que iban de camino hacia una aldea. ¿Cuál es esa aldea? Según los otros evangelistas, la aldea se llama ¿cómo? Emaús. Y dice la palabra, a Marcos no le interesa mucho el nombre del lugar. A él lo que le interesa es decir, también ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero tampoco a ellos les creyeron. Y si ustedes han escuchado el Evangelio de San Lucas, ¿sí? Va a aparecer un pasaje sobre esto que está diciendo Marcos. Oye, caminaron 11 kilómetros y luego al amanecer se regresaron porque les ardía el corazón de que habían reconocido ¿a quién? Al Señor. Oye, lo reconocieron, dirá la palabra de Dios, al partir. Oye, nosotros tenemos que reconocer a Jesús, ¿dónde? En la Eucaristía, en los hermanos, en la palabra de Dios. Es así como el Evangelio nos lo dice. Ahí es donde nosotros debemos reconocer ¿a quién? A Jesucristo. En los hermanos, en la palabra y en la Eucaristía. Y por eso dice, oye, aquellos que fueron a esa aldea de camino y que lo vieron, dice la palabra de Dios, ellos fueron a anunciarle, pero ellos no creyeron. Oye, ¿qué nos está diciendo a nosotros aquí el Evangelio de San Marcos? Oye, que es que a veces nosotros nos ponemos duros que nos predican 1, nos predican 2, nos predican 3, nos predican por 20 años y aún así nosotros nos ponemos ¿cómo? Duros de corazón. Mire, no vale lo que usted haga. Cuando usted es duro de corazón, mire, puede venir el mismísimo Papa aquí. Es más, ¿qué cuento el Papa? Puede venir el mismo Cristo cuando usted es duro de corazón y no va a creer. Porque no depende de quién sea el que esté parado aquí, sino depende de la voluntad de nuestro corazón. Oye, María Magdalena fue y les predicó, he visto al Señor, está resucitado. No creyeron, estaban agobiados por la tristeza. Dice la palabra de Dios, oye, vinieron 2 de los discípulos que fueron, vino y le predicaron, le dijeron, oye, está vivo. ¿Y qué dijeron ellos? No le creyeron. Es más, por eso le digo, puede venir el mismo Jesucristo. Es más, puede venir, no, Él viene. En cada misa. Y aún así no lo reconocen. Y son duros de. No es que puede venir, no, es que Él viene, mejor dicho. Me equivoqué. Él viene siempre en la Eucaristía. Y la gente es dura de ¿qué? Yo por eso siempre le digo, oye, ustedes deben reconocer ¿a quién? Es a Jesucristo. Ustedes vienen aquí, ¿es por quién? Por y para Él. Es por Él que estamos aquí. Es por Él, es que todos debemos creer en Cristo.
Todos debemos estar con Él y para Él. Y dice la palabra, pero tampoco a ellos le reconocen. Por último, se apareció Jesús a los 11 cuando estaba en la mesa y les echó en cara su incredulidad. Incredulidad, dice la palabra de Dios. Oye, es que es fuerte. El mismo Señor se les aparece en la Eucaristía y son ¿qué? Incrédulos, dice. Y duros de corazón, y la dureza de corazón. Oye, ¿ustedes por qué son tan duros para creer en las cosas de quién? De Dios. ¿Ustedes por qué son tan duros? ¿Por qué endurecen su corazón? Dice, porque no les habían creído a los que lo habían visto resucitado. Y dirá una de las parábolas del Señor, oye, si ustedes no le creen a la palabra de Dios, si ustedes no creen a las predicaciones que se le han hecho, dice la palabra de Dios, ni más que venga un muerto a decírselo, ustedes van a ¿qué? A creer. Entonces, ¿en quién tengo que creer yo? ¿En la palabra? Oye, no tengo que esperar que venga otro de otro lado para que me diga. Oye, ellos esperaron hasta que el Señor se les apareciera, pero el Señor se les apareció y de una vez los regañó. No fue que los abrazó y los felicitó. No, los regañó. Les echó en cara. Porque habían sido ¿qué? Incrédulos y tenían un corazón ¿qué? Duro. ¿Usted cree que Dios lo va a felicitar a usted con esa dureza de corazón? ¿Usted cree que Dios lo va a felicitar a usted con esa incredulidad? ¿Sí? ¿Usted cree en eso? ¿Que el Señor va a venir y lo va a abrazar? Siendo unas personas que no quieren creer, unas personas que son duras de corazón y no quieren cambiar. Y nosotros estamos pensando es que el Señor va a venir ¿a qué? A abrazarnos. Porque teorías protestantes. Porque es que el Señor murió por mí en la cruz. Sí, Él murió por usted en la cruz. Pero también le echa en cara, oye, ¿por qué es tan incrédulo usted? ¿Por qué no cree en la palabra de Dios? ¿Por qué pone un corazón tan duro en las cosas de Dios? Que me voy y me voy y me voy. Y creyendo que hacer las cosas a mi modo es como se deben hacer. No, las cosas no se hacen a su modo. Las cosas se hacen al modo ¿de quién? De Dios. Dios dice que hay que ir todos los domingos a misa. No es cuando a mí me parezca que, no, pero es que yo no tengo tiempo. Yo voy cuando yo quiero. ¿Usted cree que Dios lo va a querer así? Pero muchos están pensando que sí. Porque es que Dios es misericordioso y lento a la cólera, lento para enojarse. Pero es que nosotros somos tan buenos, que el Señor es lento para enojarse y hacemos que se enoje. Oye, somos tan buenos en eso que el Señor, que es lento para enojarse, lo hacemos ¿qué? Enojar con nuestra incredulidad y dureza de con eso. Oye, somos tan duros a veces. Y dice la palabra de Dios, porque nosotros muchas veces no creemos en la palabra de Dios. El Señor les ha dicho que ha resucitado, ellos tenían que creer era en la palabra, no en las personas. Porque el evangelista muestra que estos dos, o vamos a decirlo, los discípulos que fueron a aquella aldea y a aquella mujer, la cual ellos conocían su pasado, le dijeron, hemos visto al Señor, y por ese pasado, ¿qué pasó? No le creyeron. Por eso Marcos nos muestra a nosotros, oye, estos eran dos discípulos que iban a una aldea. Eran dos discípulos, no eran parte de los dos. Aquella mujer sí era de las que seguía a Jesús, pero Jesús había arrojado ¿qué? 7 demonios. Había sido endemoniada, estaba poseída. Oye, entonces los discípulos pues no le hicieron mucho caso. Oye, Jesús no se refiere a las personas, Jesús se refiere a la palabra. Oye, ustedes tenían que haber creído es al mensaje, no a la persona. Nosotros, mire, nosotros debemos ver es el sacerdocio, no a la persona. Porque el sacerdote puede ser lo que sea, pero derrama la gracia ¿de quién? De Cristo. Es la gracia de Cristo. No es la gracia de la persona. Es la gracia de Cristo. Él sabe a quién eligió para que lleve su gracia, para que la lleve.
Eso es lo que nos está diciendo el Señor. Ustedes deben creer es en la gracia de Dios. Ustedes deben creer en la palabra de Dios. Porque si ponen a fijar sus ojos y su mirada en la persona, ¿cómo terminan ustedes? Apartándose. Oye, yo miro es la gracia ¿de quién? De Cristo. Oye, que a pesar de que el sacerdote es un pecador, él derrama la gracia para el perdón de mis, porque no es él, sino es Cristo. No es él, no es la persona, sino es Cristo en el sacerdocio. ¿Sí? Y dice la palabra de Dios. Jesús le dijo entonces, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Oye, ellos recibieron un mandato del Señor. Ellos no fue que ellos mismos por iniciativa propia, no, porque es que yo quiero ir a evangelizar. No, Señor. La iglesia es la que siempre manda, envía. La iglesia. Padre, mire, es que yo estoy saliendo a predicar. ¿Lo envió la iglesia? No. Oye, usted debe hacerlo siempre y cuando la iglesia, ¿qué? Lo envíe. No es por gusto, no es por complacencia, no es porque es que yo me siento bien haciendo eso. Usted debe hacer lo que la iglesia siempre le mande. Oye, quiero predicar, voy a hablar para hacerlo. Si me mandan bien y si no me mandan, también. Pero Jesús dio la orden. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Oye, le dio un mandato a los apóstoles y los apóstoles, que lo vamos a ver en el libro de los Hechos de los Apóstoles, van a enviar a los demás apóstoles que van a venir después de ellos y después a los presbíteros. Oye, ustedes son los que van a ir a predicar. ¿Sabe por qué los manda la iglesia? Y la iglesia tiene que saber a quién manda, porque puede ser que el que va por iniciativa propia confunda a los otros, que lo va a pasar con Pablo, que llegaron unos judíos recién convertidos, se fueron a predicar donde Pablo estaba predicando. ¿Y qué pasó? ¿Confundieron a quién? A la gente, porque no los habían enviado ellos, habían ido por iniciativa propia. Y cuando usted va por iniciativa propia, usted va a dar el mensaje que usted cree que es conveniente y no el que la iglesia está mandando a dar. ¿Ven? Oye, por eso tenemos muchas denominaciones protestantes porque hacen eso. Porque mire, cuando Martín Lutero se inició con la iglesia luterana, a unos no les pareció lo que Martín Lutero predicaba. ¿Y qué hicieron ellos? Se salieron y predicaron lo que ellos quisieron. Y después predicaron ellos lo que quisieron. Entonces a unos no les gustó lo que la iglesia decía. Después de Martín Lutero hicieron la iglesia anglicana, ¿sí? Y muchos se salieron y se fueron allá porque no les gustaba lo que la iglesia les decía o cómo los decía. Entonces se salieron y hicieron la iglesia metodista. Y los de la iglesia metodista se salieron y hicieron la iglesia del séptimo día. Y los del séptimo día hicieron la iglesia de los santos de los últimos séptimo día. Y así sucesivamente, cada uno, el que no le gustaba lo que decía la iglesia, pues salía y hacía lo que él quería. Y dan el mensaje que ellos y les conviene. No dan el mensaje de Cristo. Por eso dentro de la iglesia, no cualquiera puede salir ¿a qué? A llevar la palabra de Dios. Eso es lo que la iglesia envía. Y usted debe aprender eso. ¿Usted quiere predicar? Sí, vaya, hable con el párroco, vaya, hable con el sacerdote y dígale, mire, yo quiero pertenecer al grupo de misión de la parroquia, si lo hay. Y si no, se conforma. Pero queremos predicar, pero no es hacerlo a voluntad, ¿qué? A voluntad propia. Y todos los apostolados es igual. No es solamente el de misión, el de llevar la palabra de Dios. Oye, si yo quiero hacer esto, quiero hacer aquello, quiero hacer lo otro, debo integrarme a la iglesia y esperar las pautas de la iglesia y hacer lo que la iglesia me mande a hacer. Oye, el Señor mandó a los apóstoles, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda. ¿De qué tenemos que hacer nosotros? ¿Hablar de quién? De Dios. Oye, a su casa sí puede ir a hablar usted de Dios. No hay necesidad de que lo mande ¿quién? Es más, sí, la iglesia lo manda, mejor dicho. Cuando usted trae a su hijo ¿a qué? ¿A qué?
Al bautizo. Usted ese día queda comprometido con la iglesia que lo va a ¿qué? A evangelizar. Y ese trabajo no lo cumplen muchas veces. No lo cumplen. Y usted tiene que revisar entonces el historial y la vida de sus hijos. ¿Lo están cumpliendo o no lo están cumpliendo? ¿Cumplí yo la misión que un día la iglesia me dio de educar a mis hijos en la fe o no la cumplí? Padre, pero es que ellos como son adultos hacen lo que quieren. Sí, pero usted tenía una misión que era educarlos ¿en qué? ¿Están educados en la fe o no? ¿Cómo viven? ¿Qué están haciendo? Porque no porque ellos se hayan ido, ¿ya usted no tiene? Es que padre, yo ya no tengo nada que ver. Están grandes, son adultos y ya se fueron de la casa. Pero dice la palabra de Dios que usted siempre debe ¿qué? Predicarles. Cuando vienen de visita, usted tiene que hablarle ¿de quién? Padre, pero se va a aburrir y se va a ir. Pero ese es el trabajo. ¿Qué dice el libro de los Hechos de los Apóstoles? ¿A quién tenemos que obedecer? ¿A Dios o a los hombres? Si es por los hombres, algunos van a decir, mire, van a venir los hijos y deje de estar hablando de Dios. No le hable de Dios, porque ellos casi no vienen y entonces cuando vienen, usted. Y hay hijos que le dicen a los padres, yo vengo de tan lejos a visitarlo y usted se va a ir para la iglesia. ¿Y cómo son los papás? Son unos tonticos porque obedecen ¿a quién? En vez de obedecer ¿a quién? A Dios. No es que cuando usted se muera, su papá lo va a llorar, su hijo lo va a llorar un ratico. Y se va a ir a ver la cara a usted ¿con quién? Con Dios. Entonces por eso la palabra de Dios, ¿a quién tenemos que hacerle caso? ¿A Dios o a los hombres? Oye, tengo que hacerle, dice Pedro, oye, tengo que obedecer a Dios. Así a ellos no les guste, me da pena. Y sí, tenemos emociones y sentimientos y a veces decimos, pues sí, ¿cómo voy a dejar yo a mi hijo? Tiene razón, nunca viene 9 años sin verlo y voy a irme yo para la iglesia allá a ver al padre, porque los hijos le dicen, va a ir a ver a ese padre que usted la pasa todos los días metido en la iglesia. No, usted no viene a ver al padre. Creo yo, ¿verdad? ¿Usted viene a qué? A escuchar la palabra, que es la que da vida, pero la gente sabe cómo manipular. El marido sabe cómo manipular a la esposa sabe cómo manipular al hijo, el hijo sabe cómo manipular a los padres saben manipular a los hijos. O sea, todo es manipulación. Y entonces, cuando el diablo quiere que usted no vaya a misa, entonces le dice eso. Ay, y usted va, yo tengo 9 años sin venir aquí a verla. ¿Y va a ir usted a ver allá a ese cura que lo ve todos los días? Entonces usted le da la razón al hijo. Porque entonces, ¿qué le está diciendo? El hijo le dice que usted viene a ver al cura y usted se queda porque, ¿qué le está diciendo al hijo? Que sí, que vienes a ver al cura y no a escuchar la palabra de Dios. Porque usted siendo otro, ¿qué es lo que debe decir? Yo vengo a escuchar la palabra de Dios. Al cura no. El cura se va un día de la parroquia y vendrá otro. Pero usted no por eso va a dejar de venir ¿a dónde? Usted debe venir a la iglesia. Oye, no es por el cura, es por la palabra de Dios, es por la Eucaristía. Es por la Eucaristía. Hoy el Señor nos da un mandato a nosotros y siempre nos lo ha dado y la iglesia lo dice. Oye, yo siempre tengo que venir a misa y algo importante es reconocerlo a Él en la Eucaristía y escuchar muy atento la palabra. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Presentamos el pan y el vino.
Oren, hermano, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oremos, concédenos, Señor, que este sacrificio pascual que vamos a ofrecerte nos llene siempre de alegría. Prosiga en nosotros tu obra redentora y nos obtengan de ti la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este día en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, porque Él es el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que aceptes y bendiga estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos. Ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedes la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero. Con tu servidor, el Papa León, con nuestro obispo Jesús y todos los demás obispos que fiel a la verdad promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos, mi mamá María Roa y Flor Ruiz, y de todos los aquí reunidos, cuya fe y entrega bien conoce por ello y todos los suyos por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan. Te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia para celebrar el día santo de la resurrección del Señor Jesucristo según la carne, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos por su mérito y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tu siervo y de toda tu familia santa, que hoy te ofrecemos especialmente por aquellos que se ha hecho renacer del agua y del Espíritu Santo, perdonándoles todos sus pecados. Ordena en tu paz nuestro día, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica, oh Padre, esta ofrenda, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, de manera que sea para nosotros cuerpo y sangre de tu Hijo amado Jesucristo nuestro Señor, el cual la víspera de su pasión tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo:
Tomen y coman todo de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe, sánanos, Señor, llénanos de ti, Señor Jesús. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos. Dando gracias te bendijo y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramado por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe, sánanos, Señor, llénanos de ti, Señor Jesús. Aclamar el misterio de la redención. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Por eso, Padre, nosotros, tu siervo y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojo de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro Padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuanto recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos, Monseñor Eduardo Contreras, mi papá Filadelfo Maño, que nos han presidido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, felicidad y perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia, y de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad. Por Cristo, Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santifica, los llena de vida, los bendice y los reparte entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos juntos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestro día, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hijos de Dios nos damos la paz.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entre en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Todos los que habéis sido bautizados en Cristo, os habéis revestido de Cristo. Aleluya. Oremos. Mira, Señor, con bondad a estos hijos tuyos que has renovado por medio de los sacramentos y condúcelos al gozo eterno de la resurrección por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus trabajos, sus familias y les acompañe siempre. Amén. Vamos ahora a cantar cumpleaños a Jorge Moncada y Lismar Rivero. Fuerte el aplauso a los cumpleañeros. Pueden apagar la velita los dos. Bueno, que Dios los bendiga. A María, nuestra Madre del Cielo, le decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Que la alegría del Señor resucitado sea nuestra fuerza. Podemos ir en paz. Aleluya, aleluya.